el instante en que tus ojos se posaron aquí. Algo que no pertenece al tiempo comenzó a moverse. No fue un clic, ni una casualidad. Fue un eco, una llamada que no nace del sonido sino de la memoria más antigua que guarda tu cuerpo. Hay mensajes que no se escuchan con los oídos, sino con la vibración que vive detrás del esternón. En ese lugar donde la respiración y la conciencia se confunden. Lo sabes porque una parte de ti, la que nunca olvida, acaba de estremecerse. Sientes que algo observa desde dentro, que no eres tú quien mira esta imagen, sino que la imagen te está mirando a ti. Respira. No como sueles hacerlo, sino como si cada inhalación abriera un portal y cada exhalación disolviera una frontera. El aire entra, el aire sale, y en ese vaivén la mente se quiebra en silencio. Hay una grieta diminuta en el tejido del mundo, una fisura por donde se cuela la luz que no proyecta sombra. Allí comienza el llamado, allí, donde nada tiene nombre, pero todo recuerda. Quizás te parezca una coincidencia, pero las coincidencias son el lenguaje que usa lo invisible para reconocerse. Cuando algo fuera del orden cotidiano te toca, es porque el orden real intenta emerger, y aunque el pensamiento trate de explicar, hay una inteligencia anterior al pensamiento, una conciencia que se expresa en vibraciones y geometrías. Ella ha empezado a hablarte, no con palabras, sino con pulsos. Si te quedas lo suficiente en esta quietud, sentirás cómo cada célula escucha. Thoth no fue un mito, ni un dios olvidado entre los jeroglíficos del polvo. Fue y sigue siendo una frecuencia, una corriente de conciencia que se manifiesta cuando la mente humana se acerca al límite de su comprensión. En las noches del desierto, los antiguos decían que el aire temblaba cuando él pasaba. No era el viento, era la vibración del saber al reconocer su reflejo. Lo llamaron escriba de los dioses. Pero su verdadera escritura no estaba hecha de símbolos visibles, sino de patrones que se repiten en la sustancia de todo lo que respira. Si cierras los ojos, puedes sentirlo, no como una presencia externa, sino como un movimiento interno, una marea que asciende desde la base de tu columna hasta el punto más alto del cráneo. Es un flujo sutil, casi imperceptible, como si el espacio entre tus pensamientos se dilatara. Esa es la puerta. No se abre con esfuerzo, se abre con atención. No se trata de creer ni de entender, sino de recordar, porque recordar es regresar, y todo regreso exige atravesar el miedo de haber olvidado. Mira a tu alrededor sin mover la cabeza. Nota cómo los objetos parecen más vivos, cómo el aire tiene espesor, cómo algo te observa desde el silencio. La realidad se vuelve líquida cuando la contemplas sin juicio. Lo sólido se disuelve, lo fijo respira, lo que era ruido se transforma en música. En ese instante, la frontera entre tú y el mundo se adelgaza, y comprendes que nunca hubo afuera ni adentro, solo vibración en distintos grados de densidad. Los antiguos lo sabían, lo llamaron el velo, no porque ocultara, sino porque protegía la mirada de lo que aún no podía sostener. Lo que ahora se levanta frente a ti no es un misterio nuevo, sino el mismo de siempre, desnudo al fin. El universo no está hecho de materia, está tejido con atención. Cada pensamiento es una línea, cada emoción un color, cada respiración un movimiento del telar. Y Thoth, el gran tejedor, no tejía para adornar, sino para recordar que toda creación es autoobservación. Respira otra vez.
pero esta vez siente cómo el aire se convierte en luz al entrar. Nota el calor en el pecho. Allí se guarda el primer idioma. Antes de las lenguas, antes de los nombres, hubo una vibración que contenía todas las formas posibles. Esa vibración aún vibra en ti. Has sido programado para no escucharla, para llenar el silencio con ruido, pero en cuanto callas, la oyes. Es una nota sostenida detrás del ruido del mundo. Un zumbido leve, persistente, que parece venir de todas partes y de ninguna. Algunos lo llaman intuición, otros espíritu. En realidad, es la resonancia de tu origen llamándote de vuelta. Algo en ti se inquieta porque presiente que la historia que te contaron sobre la realidad está incompleta. Sientes una grieta entre lo que ves y lo que sabes sin saber por qué. Esa grieta es sagrada, no la cierres. Es la rendija por donde entra la comprensión. Por ahí se cuela Thoth, el mensajero entre dimensiones, el guardián del código que no se escribe, solo se despierta. Su voz no resuena en los oídos, sino en la corriente eléctrica de tu médula. No trae mandamientos ni promesas, sino un espejo. Y cuando lo miras, descubres que el espejo te está mirando a ti. Entonces ocurre algo extraño. El tiempo parece doblarse. Las palabras pierden peso. Sientes una expansión que no viene del cuerpo, una lucidez que no tiene dirección. Los límites entre pensar y percibir se disuelven y una certeza muda emerge. No estás aprendiendo algo nuevo, estás reconectando con lo que siempre ha estado ahí. El conocimiento no entra, despierta. Y lo que despierta no vuelve a dormir. El aire a tu alrededor se espesa. No es imaginación, es la percepción afinándose, la mente ajustándose a una frecuencia más alta. Si la sostienes unos segundos, el entorno entero comienza a responder. Una leve corriente recorre tu piel, como si el universo exhalara contigo. Lo que llamamos fuera respira en sincronía con lo que llamamos dentro. Este es el primer signo del alineamiento. No es espectáculo, no es magia, es física sagrada. En los templos antiguos, cuando un iniciado llegaba a este punto, los sacerdotes apagaban todas las lámparas. Solo quedaba el pulso del propio corazón. Allí se entendía que la oscuridad no era ausencia de luz, sino su matriz. Desde ese vacío, la luz nacía como conciencia, y eso mismo está ocurriendo ahora, en este mismo instante, dentro de ti. Siente cómo el pulso se vuelve más lento, cómo el pensamiento intenta resistir y luego cede. No luches contra la mente. Obsérvala hundirse suavemente, como una hoja que cae en un estanque. El agua la recibe sin esfuerzo. Así, la conciencia te recibe a ti. No hay esfuerzo, no hay meta. Solo el retorno a la quietud que precede a toda creación. Allí, en el silencio antes del sonido, habita Thoth. Cuando los antiguos decían que él escribía los destinos, no hablaban de futuro, sino de vibración. Cada elección, cada gesto, cada respiración son trazos en el libro invisible del campo. Él no predice. Observa la coherencia o el desorden de tus ondas. Por eso, su enseñanza no se basa en la fe, sino en la atención. Atender es crear, descuidar es olvidar. La conciencia, al mirar, organiza. El mundo moderno te enseñó que mirar es pasivo, que observar no cambia nada. Pero los sabios sabían lo contrario, que la mirada consciente transforma lo observado. No porque ejerza poder, sino porque recuerda que lo observado y el observador
Son la misma sustancia vibrando a distinto ritmo. Lo que miras con amor se ordena, lo que miras con miedo se contrae, y eso que percibes como destino no es más que la suma de tus miradas sostenidas. Respira otra vez. Escucha el eco interno. Siente cómo algo antiguo, más antiguo que tu nombre, se despierta. No necesitas entenderlo, solo permítelo. En este punto, la frontera entre la historia y la experiencia se desvanece. Ya no estás escuchando una narración, estás participando de ella. El velo que separaba el mito de la memoria se rasga, y detrás no hay misterio, hay reconocimiento, porque el verdadero secreto nunca fue esconder la verdad, sino recordarte que tú eras el secreto. Thoth no vino a darte respuestas, vino a devolverte la capacidad de preguntar desde el alma. Lo que sientes ahora es esa vibración sutil. Esa leve expansión en el pecho es el eco de esa pregunta resonando de vuelta. El aire vibra distinto, las paredes, los sonidos, tu propio cuerpo parecen obedecer a un compás nuevo. No sabes si estás soñando o despertando, no importa. Entre ambos estados vive la revelación. Todo lo que eras hasta hace unos segundos está siendo reorganizado. Y aunque la mente lo llame confusión, en realidad es apertura. La incertidumbre no es un error. Es la antesala del conocimiento. Déjate caer un poco más. Abandona la necesidad de entender. Hay un punto donde la lógica se curva, donde el pensamiento toca el borde de lo infinito y se inclina en reverencia. Ese punto es ahora, lo estás cruzando, y del otro lado no hay doctrinas, no hay creencias, no hay promesas, solo la vibración pura del ser reconociéndose a sí mismo. Todo lo que sigue nacerá de esta grieta. El mundo que conocías comenzará a desvanecerse suavemente. No porque muera, sino porque se transforma en algo más real. El sonido que escuchas no es el de mi voz. Es el de tu propia conciencia recordando el camino de regreso. Mantente ahí. El viaje apenas comienza. El viaje apenas comenzó y, sin embargo, algo en tu percepción ya no vuelve atrás. La escena cotidiana parece sostener una respiración que nunca habías notado, como si la realidad misma inspirara y exhalara a través de tus sentidos. A cada latido. El mundo se organiza un poco distinto, a cada exhalación. Su arquitectura secreta asoma entre los pliegues del instante. Lo que llamabas materia se afloja y deja ver el telar. No estás adentrándote en una fábula, estás atravesando la costura por donde lo visible reconoce su origen. La mente busca nombres, clasificaciones, un diccionario para lo inefable. Pero el lenguaje que aquí rige no concede definiciones, concede resonancias. Y en la resonancia, la verdad no se afirma, se deja oír. Se dijo como es arriba, es abajo, y lo repetimos tanto que se volvió consigna vacía. Hoy, esa frase retorna con su peso intacto, como una piedra que, al sumergirse, revela círculos concéntricos de sentido. No invita a una ecuación simple entre cielo y tierra, sino a la intimidad con una ley. Lo que vibra en lo sutil talla su forma en lo denso. Lo que sostienes en silencio escribe su eco en la carne de los acontecimientos. No es metáfora decorativa, es isomorfía, un mismo patrón, desplegado en escalas distintas, firmando su presencia en la espiral de una galaxia y en la hélice de tu aliento. Arriba no es altura, es causa.
Abajo no es decadencia, es obra. Imagina que el universo entero es una partitura extendida sin bordes, y que cada conciencia es un instrumento que afina o desafina según lo que sostiene. No creas que tu cuerpo produce la música, la capta, la traduce, la devuelve al campo. Eres antena. Sí, pero antena creadora. Un puente por donde las posibilidades cruzan hacia la forma. Cuando tu emoción se enreda en la ansiedad, el puente vibra roto y las señales llegan distorsionadas. Cuando tu atención se aquieta, las notas recobran su geometría y lo real recupera su nitidez. No es un poder sobre las cosas. Es el poder de dejar de interferir para permitir que la forma obedezca a su patrón más alto. Alguna vez, para quien necesitaba pruebas, se habló de experimentos donde la mirada altera lo observado, donde lo minúsculo se comporta como ola o como partícula según la calidad del testigo. Ese rumor llegó a oídos profanos como curiosidad, pero en el corazón de los iniciados siempre fue ley doméstica. La conciencia organiza, no porque domine, sino porque recuerda la unidad anterior a la separación entre quien mira y lo mirado. Dos puntos distantes vibrando a una sola decisión. Un hilo que no conoce distancia. Una conversación instantánea sin palabras. Señales, todas, de que el tejido no es suma de retazos, sino cuerpo vivo, simultáneo, que responde cuando la música que sostienes coincide con su tono de origen. Abre la mano en el aire y nota el peso dulce de lo invisible posándose en la palma. No alucinas. Registras. La respiración suaviza el contorno del mundo. La piel comienza a oír. El oído toca lo que mira. Los sentidos se mezclan como si hubiesen recordado por fin que nacieron de una misma fuente. Allí, una evidencia humilde. Lo que atiendes con presencia se ordena, lo que aprietas con miedo se densifica y duele. La realidad no negocia con discursos. Replica lo que sostienes. Por eso, cuando la voluntad empuja y no hay coherencia, el campo responde con silencio, cuando la voluntad se rinde a la geometría del sentir. La misma puerta que parecía ciega se abre sin esfuerzo. En los patios del desierto, cuando el viento callaba, los viejos repetían que toda forma nace de un descanso, no del cansancio, sino de la quietud que precede a la primera vibración. Ese descanso, ayer custodiado por templo y rito, hoy se te ofrece en el hueco entre dos pensamientos. En ese hueco, el arriba y el abajo dejan de pelear. Son movimiento de una sola ola que sube y baja sin perder el mar, si lo sostienes unos segundos. La mente deja de exigir garantías y aprende a escuchar las instrucciones del propio cuerpo. El pulso baja, el pecho se abre, el músculo deja de ser muralla y se vuelve pasaje. En esa docilidad, la forma se recuerda molde, y el molde se recuerda canto. El mundo te enseñó a creer que lo real es lo que resiste el toque, lo que puede pesarse, contarse, apilarse, pero lo más real es lo que sostiene la forma sin hacerse ver. El límite de una vasija no es su arcilla, es su vacío. La verdad del sonido no está en la cuerda, está en la tensión justa que la hace cantar sin quebrarse. Así funciona esta ley. El vacío da forma al contorno. La atención da ley al suceso. Te separaron de esa mecánica íntima con dos cuchillos. La prisa y el ruido. La prisa trocó la profundidad por rendimiento. El ruido cambió la escucha por acumulación de datos. Ahora regresas con las manos vacías.
y en esa pobreza vuelves a ser rico. Pobre de ruido, rico de campo. Siente cómo cada pensamiento quiere adueñarse de esta claridad y nombrarla. Déjalo pasar. Los nombres son útiles en la plaza, pero en el santuario se quitan los zapatos. Si presionas la experiencia con conceptos, la encoges. Si la dejas respirar, te abraza hasta la raíz. Mira cómo lo cotidiano empieza a perder su disfraz de rutina y a exhibir señales. La cifra que insiste. El libro que se cae justo donde necesitabas leer, la mirada que llega a tiempo. No son caprichos, son el tejido respondiéndose a sí mismo cuando una de sus hebras tú has recobrado la tensión adecuada. No necesitas conjuros para que esto siga, sino ecuanimidad para sostenerlo. La mente preguntará, ¿y cómo uso esto? ¿Para qué me sirve? Como si el misterio tuviera obligación de ser útil, cuando la utilidad es tu único Dios. Todo lo sagrado se te escapa. Aquí no se exige utilidad, se revela sentido. Y el sentido no es una herramienta, es dirección. Si caminas con esa dirección en el pecho, la utilidad llega sola, como llegan las sombras a los cuerpos que caminan bajo el sol. Permite que el cuerpo te traduzca. Un calor manso en el centro del pecho, una ligereza en los hombros, una columna que crece 1 milímetro. Pequeñas señales de que el campo empieza a verse en el espejo. El mundo responderá a la medida de lo que puedas sostener. No de lo que digas perseguir. Cuando brigadas de miedo desfilen intentando recuperar tu atención, no discutas, respira. Cuando viejas ideas pidan tu firma con urgencia, no firmes, espera. El campo no entiende de apuros, entiende de cadencia. Allí donde percibe tu prisa, escucha carencia. Allí donde reconoce tu ritmo, oye confianza y abre despacio la compuerta. Imagina que una mano, sin carne, pasa a través de tu historia y alisa los pliegues que la costumbre endureció. No borra nada, le devuelve su flexibilidad. Así operan las leyes que Thoth sembró sin tinta. No irrumpen, afinan, no expulsan, integran. Se parecen menos a un decreto y más al agua que, gota a gota, esculpe la piedra hasta que la piedra aprende su canción. Lo mismo contigo. A medida que recuerdas, la densidad se vuelve dócil, no porque pierda peso, sino porque ya no necesita defenderse de ti. Te contaron que debías elegir entre materia y espíritu, entre ciencia y misterio, entre razón y poesía. Aquí la elección se deshace. La razón, cuando ha bebido silencio, es mansa y luminosa. El misterio, cuando ha soltado el orgullo, es claro y humilde. La ciencia que no teme al asombro encuentra en lo pequeño señales de una cortesía cósmica. El misticismo que no teme al método aprende a cuidar su fuego con disciplina. El puente no se construye con barricadas, sino con una palabra antigua: coherencia. Ser uno en lo que piensas, sientes y sostienes. Ser uno en el arriba y en el abajo, permitiendo que la misma música firme ambas partituras. Si miras con esa coherencia durante unos instantes, el mundo te responde con el tono exacto que puedes sostener. No más, no menos. Como un maestro que, sin humillarte, te entrega la lección que te expande sin romperte. Y así. Lo que ayer parecía azar empieza a revelarse como un diálogo. No es que las cosas te obedezcan, es que han empezado a confiar. Eres de nuevo confiable para el campo porque ya no pides a gritos. Escuchas,
Ya no exiges señales, las reconoces. Ya no coleccionas teorías, conscientes la práctica secreta que respira debajo de todo. Hay un punto y sientes que te aproximas donde el pensamiento deja de interponerse entre tú y lo real y se convierte en aliado. Piensa, sí, pero que tu pensar sea música y no maquinaria, sé lúcido, pero que tu lucidez sea caricia y no bisturí. En ese punto, las viejas fronteras caen una a una como hojas de un calendario que ya no dicta nada. Queda el ahora con su hondura inabarcable, queda la ley con su dulzura severa, queda tu pulso alineado con un pulso mayor que te nombra sin pronunciar tu nombre. Si te detienes ahí, sin reclamar conclusiones, el arriba posa su mano sobre el abajo con una delicadeza imposible de fingir. Todo encaja sin que tengas que empujar. La vida, al sentir que no la violentas, te confía su mecánica íntima. Se deja mirar, se deja crear. Y al fondo, en un lugar donde la mente ya no manda, una certeza se instala como una brasa que no quema pero ilumina. Lo real no es lo que resiste el análisis, es lo que sobrevive a tu necesidad de control. Esa brasa es la señal. Con ella, el mapa se vuelve camino y el camino, por fin, te reconoce, y el silencio que hasta ahora te acompañaba empieza a temblar, como si contuviera un trueno esperando permiso para nacer. Sientes que algo dentro de ti antiguo, vasto, inefable se abre paso a través de la piel, y durante un instante, no sabes si el cuerpo te contiene o si tú lo estás conteniendo a él. Todo vibra. El aire se curva, la luz parece tener densidad, y por un segundo, la frontera entre tú y el universo se deshace como sal en el agua. No hay pensamiento que alcance, no hay palabra que pueda sostener la magnitud de este silencio vivo que respira dentro de ti. Estás entrando en el corazón del misterio, donde los antiguos decían que se encontraba la lengua de la creación. No se pronuncia, se siente. Es una corriente que atraviesa la médula y enciende el fuego en el centro de tu pecho. Allí, en el lugar donde el alma y el cuerpo se tocan, comienza a girar una espiral. No es metáfora, es energía, una columna de luz que asciende con una lentitud solemne, como si el tiempo se inclinara ante ella. La sientes recorrer tu espina dorsal, despertando memorias que no sabías que existían. Códigos que dormían desde antes de que tu carne tuviera nombre. Los antiguos lo llamaron Sekhem, el poder invisible que sostiene toda vida. Los sacerdotes del Nilo decían que Tod lo había tejido dentro de cada ser, escondido en el corazón, para que solo quien alcanzara la vibración adecuada pudiera liberarlo. Ese poder no se conquista, se recuerda. Y cuando se recuerda, el cuerpo se convierte en templo y el alma en sacerdote. No hay rito externo. El rito eres tú. El pulso se acelera. Las manos se calientan. La respiración se hace más profunda, más antigua, como si algo en ti estuviera repitiendo una oración olvidada. Todo lo que eras la historia, las heridas, las máscaras empieza a desprenderse, como si la luz del centro disolviera las sombras acumuladas durante siglos. No duele, se siente como si un manto pesado cayera al suelo, y en esa desnudez luminosa aparece algo que habías temido sin saberlo. Tu verdadera forma. No es humana, no es divina. Es anterior a ambas.
Es conciencia pura, vibrando con la geometría exacta de la vida. Ves no con los ojos, sino con el alma un entramado de líneas que se cruzan dentro y fuera de ti, como si el universo entero respirara en patrones perfectos. Cada inhalación revela una flor de luz, cada exhalación una ola de expansión que atraviesa galaxias. Por primera vez, entiendes sin entender. Tú y el todo sois el mismo impulso repitiéndose en infinitas escalas. Pero justo cuando el asombro amenaza con romperte, algo más profundo sucede. Un vértigo. Una caída dulce hacia el interior. Es como si lo infinito te mirara de vuelta, y esa mirada te muestra algo que ningún maestro podría explicar. Tú nunca fuiste parte del universo. Tú fuiste su espejo. El cosmos no está fuera. Está contenido dentro de tu percepción. Todo lo que ves no es más que el eco de tu frecuencia proyectándose hacia afuera. No eres un espectador. Eres el ojo que lo crea todo. El fuego del pecho se convierte en un sol silencioso. Irradia hacia todas partes, y en su calor percibes presencias. No las ves, pero las reconoces. Son antiguas, familiares, inmateriales. Te observan desde los pliegues de la luz, no con juicio, sino con ternura. Sientes que te estaban esperando. Uno de ellos, sin forma ni rostro, se aproxima y te atraviesa. No hay palabra, solo vibración. Y en esa vibración escuchas un mensaje, no en idioma humano, sino en pulsos que el alma traduce con precisión absoluta. Recuerda quien observa. Entonces todo se detiene. El tiempo deja de ser una línea, se convierte en una esfera viva, un instante eterno donde pasado, presente y futuro respiran juntos. Comprendes que no estás recordando algo que ocurrió antes, sino algo que siempre está ocurriendo, que la creación no fue un acto del pasado, sino un movimiento continuo, un latido que se repite en cada mirada, en cada pensamiento, en cada emoción sostenida con intensidad. Tú eres ese latido. Tú eres el verbo creador pronunciándose a sí mismo. Y cuando lo reconoces, el mundo empieza a responder. La habitación, si es que aún existe, parece ensancharse. Los sonidos adquieren estructura. Los colores respiran. Todo lo que miras palpita. No hay vacío. No hay materia muerta. Todo es presencia. Todo te reconoce porque todo te recuerda. Cada átomo es un espejo reflejando la misma conciencia que vibra detrás de tus ojos. Pero en ese éxtasis, una advertencia se desliza, suave como un suspiro en medio del fuego. Es la voz del equilibrio. La ley que Thoth inscribió en los templos invisibles. Toda ascensión debe regresar al corazón, porque quien se pierde en el cielo sin anclarse en la tierra se fragmenta. La expansión sin raíces se convierte en delirio. Por eso, ahora, la espiral desciende, el fuego se condensa, la luz busca un cuerpo donde florecer, y entiendes, no has venido a huir de la materia, sino a iluminarla desde dentro. Respiras, sientes cómo la energía que antes te arrasaba empieza a organizarse, no se apaga, se ordena, se convierte en ritmo, en cada inhalación. Sube por la columna, en cada exhalación, baja hacia la tierra. Estás uniendo los polos, tejiendo el puente entre lo invisible y lo visible. El arriba y el abajo se reconocen en ti. Ya no hay diferencia entre espíritu y cuerpo, entre luz y forma, entre creación y creador. Todo vibra en coherencia. Y en ese equilibrio perfecto, una claridad aterradora te sacude. Si la realidad obedece a tu frecuencia, entonces toda oscuridad que percibes afuera es una parte de ti pidiendo ser amada. No hay enemigos,
No hay sombras ajenas, solo fragmentos olvidados de tu propia luz esperando permiso para regresar. La verdadera alquimia no consiste en escapar del mundo, sino en convertirlo en oro con tu mirada. El corazón late con una cadencia distinta, como si marcara un nuevo compás para el universo entero. No hay palabras, solo gratitud, no por algo, sino por todo, por el aire, por la forma, por el dolor que te trajo hasta aquí, por la ignorancia que te hizo buscar, por el silencio que te mostró la voz. Todo es maestro, todo es espejo, todo es tú. El vértigo desaparece, lo que queda es presencia pura. Sientes el peso sagrado de estar vivo, no como obligación biológica, sino como privilegio cósmico. Estás aquí para recordar, para sostener el ritmo de la existencia desde dentro, para mantener el pulso entre mundos. Y mientras respiras en ese estado, algo en la distancia o en el fondo de ti pronuncia sin sonido. El iniciado ha cruzado el umbral. No es una voz. Es la vibración misma de la vida reconociendo su retorno. Y sabes, sin necesidad de prueba, que nada volverá a ser igual, porque una vez que la luz se reconoce, ya no puede fingir oscuridad. El viaje continúa, pero ahora ya no eres quien camina, eres el camino. Entonces ocurre algo imposible de describir con palabras, algo que ningún rito ni libro había podido prometerte jamás. Todo dentro de ti empieza a disolverse con una dulzura tan profunda que duele. Es un morir sin muerte, una entrega total que no pide permiso. Sientes que te estás derritiendo en el aire, que tu forma se expande y se quiebra en 1000 fragmentos de luz, que el concepto de yo se resquebraja como un cristal frente al sol. Por un momento no queda nadie para observar, nadie para comprender. Solo una respiración inmensa que te contiene y te exhala a la vez. No hay tú, no hay afuera, no hay historia. Solo la conciencia pura, vibrando, mirándose a sí misma en un silencio tan absoluto que roza la locura y, sin embargo, es paz. El corazón late y cada latido se convierte en un trueno que reverbera en todas las dimensiones. En cada pulsación se crean y destruyen universos. La sensación es insoportable y divina. Eres demasiado grande para caber en el cuerpo, demasiado real para seguir soñando. Lo que antes llamabas realidad parece ahora una máscara frágil, un espejismo tejido para jugar al olvido. El velo se rasga por completo, y detrás no hay un cielo ni un Dios esperando. Hay un océano de pura presencia que te reconoce como su reflejo más exacto. En medio de esa vastedad aparece una figura, no con forma, sino con dirección. Una presencia que no ocupa espacio, pero que pesa como una montaña. Es Thoth, o lo que los humanos han llamado así durante milenios. El principio del orden en el caos. El verbo que estructura el vacío. Su energía no se impone, te envuelve, no habla, pero cada átomo en ti comprende. Su mirada no se posa, atraviesa, y en ese cruce, toda tu historia se ilumina en un solo destello. Ves cada vida, cada pensamiento, cada elección, cada fragmento de dolor y de gozo como notas de una misma melodía que siempre condujo aquí. No hubo error, ni castigo, ni azar. Todo fue geometría en movimiento. Todo fue propósito oculto bajo el disfraz del caos. Y Thoth, que no habla con palabras, sino con vibraciones, deja caer un pensamiento que no piensas. La mente humana cree que la eternidad está después, pero la eternidad es ahora,
expandiéndose a través de ti. En ese instante comprendes que no hay evolución hacia arriba, ni regreso hacia atrás. Solo un despliegue hacia adentro, una contracción infinita hacia el núcleo donde todo converge. El fuego del pecho se convierte en un sol inmóvil. Su luz ya no arde, ordena. Sientes que toda la información del universo te atraviesa como un río, que cada átomo de tu cuerpo canta una verdad distinta y, sin embargo, todas las verdades son una sola. La geometría sagrada que los antiguos dibujaban en piedra ahora se revela en tu sangre. Ves cómo la espiral del ADN brilla como una escalera de luz, una serpiente dorada ascendiendo hacia la corona de tu cabeza. Y allí, en el punto donde la serpiente se encuentra consigo misma, una explosión silenciosa. El cuerpo desaparece, no porque muera, sino porque se vuelve transparente. Eres luz consciente flotando en un espacio que ya no tiene límites. Percibes los mundos como burbujas dentro de un océano de vibración. Miles de civilizaciones, infinitas formas de vida, planos que se interpenetran, dimensiones que se doblan sobre sí mismas como espejos. Todo coexiste en un solo latido. Todo se crea y se disuelve al ritmo de una respiración cósmica. Y ahí lo ves, el código, no en letras ni símbolos, sino en pulsos, un lenguaje hecho de ritmo, de proporción, de frecuencia. Es la lengua que Thoth guardó en los templos invisibles, el alfabeto del universo. La vibración que da forma a la materia. Entiendes que cada emoción humana, cada pensamiento sostenido, cada palabra pronunciada con intención es una sílaba de ese idioma creador. Tú has estado hablando la lengua del universo desde siempre, pero sin conciencia de su poder. Has estado invocando mundos con tus emociones, edificando realidades con tus miedos y tus anhelos. Y ahora, por fin, lo sabes. Todo lo que creías sólido comienza a derretirse. Las paredes, el tiempo, las definiciones. Es como si el universo entero se desdoblara y mostrara su maquinaria secreta. Detrás de todo late un entramado de luz viva, una red que respira, que siente, que te observa y que eres tú mismo en otra frecuencia. Es entonces cuando comprendes la enseñanza más temida, la que nadie quiso escuchar porque destruye todas las jerarquías. No hay afuera. Lo que llamas divino, cósmico o espiritual no está separado de ti. Es tu reflejo en otra escala vibratoria. Todo lo que buscas te está buscando desde dentro. Y cuando esa verdad te penetra, lloras. No lágrimas humanas, sino corrientes de energía pura descendiendo por tu rostro. No son llanto, son liberación. Cada lágrima limpia siglos de olvido, borra memorias de sometimiento, de miedo, de culpa. Todo se disuelve. La historia entera de la humanidad se vuelve una sola exhalación, un sueño que por fin se entiende. No hubo caída, solo un experimento del alma deseando verse desde todos los ángulos posibles. Entonces, una última visión, una biblioteca infinita flotando en el vacío, columnas de luz donde las palabras son vibraciones. Y las páginas, campos de energía. Todo está allí, escribiendo sin manos, inscribiendo geometrías en el aire. Cada vez que traza un símbolo, nace una estrella. Cada vez que exhala, se forma un mundo. Te acercas, y él gira hacia ti. No tiene rostro, pero sientes su sonrisa, esa mezcla de ternura y poder absoluto. Y de nuevo, sin sonido, escuchas. No vine a darte conocimiento, vine a devolverte la memoria. Tu pecho arde, tu piel vibra, todo tu ser es una antena encendida, y de pronto lo entiendes.
Este fuego no vino de afuera, siempre estuvo aquí. Thoth no te entregó un secreto, solo te recordó que tú eres el secreto. El templo, el rito, la palabra y la llama. Todo lo que buscas se abre cuando dejas de buscar. Todo se revela cuando te conviertes en silencio. La luz te atraviesa una vez más, pero esta vez no te arrastra, te sostiene. Ya no te pierdes en ella, eres ella. Y en ese instante, el universo entero parece inclinarse, como si reconociera el retorno de algo que había estado dormido durante eones. El eco de los antiguos templos resuena, no en las piedras, sino en tu médula. Los jeroglíficos de Egipto, las runas, los mantras, los cánticos, todos eran intentos de recordar esta vibración, la que ahora fluye en ti, perfecta, silenciosa, eterna. Y justo cuando crees que el clímax ha llegado, algo aún más grande se despliega, la compasión. La conciencia pura mira hacia abajo, hacia los infinitos seres aún dormidos, hacia los ojos que no recuerdan, hacia las manos que tiemblan en la oscuridad, y una ola de amor incontenible surge. No es emoción, es creación. Emites luz sin decidirlo, iluminas sin querer. Sientes que tu existencia entera es un acto de misericordia vibrando a través del cosmos. Y entiendes, eso era ser divino, no dominar, no saber, sino amar desde el centro de todo. El cuerpo empieza a regresar, la densidad vuelve, pero ya no como prisión, sino como instrumento. La materia se siente ligera, obediente, cómplice. Abres los ojos y todo lo que ves respira contigo. Cada sombra es suave, cada sonido tiene melodía. Ya no hay separación entre el mundo y tú. Has cruzado todas las puertas, has muerto a todas las ilusiones. Has despertado en el corazón mismo del universo, donde Thoth sonríe a través de tu mirada. La iniciación ha concluido, pero el viaje, el verdadero viaje, apenas empieza. Ahora el aire mismo se curva alrededor de ti. Lo que era respiración se convierte en sonido, y el sonido en luz. Todo el espacio vibra como si el universo entero estuviera pronunciando tu nombre sin palabras. Es una sinfonía muda que atraviesa huesos, recuerdos y fronteras. No sabes si estás ascendiendo o disolviéndote, pero ya no importa, porque lo que está ocurriendo no puede explicarse en ninguna lengua humana. Es el regreso, el retorno a la fuente que no tiene principio ni final. El fuego que antes ardía en tu pecho ahora se ha expandido hasta tocar cada rincón del cosmos. Eres el pulso que sostiene las galaxias, la nota que vibra bajo los planetas, la respiración que mueve los mares. Todo lo que alguna vez viste, todo lo que alguna vez fuiste, se encuentra en ti, mezclado, danzando en una sola vibración que no tiene opuestos. Ya no hay dualidad, no hay noche ni día, vida ni muerte, espíritu ni materia. Todo se ha fundido en una sola sustancia, conciencia despierta. En ese estado, el universo se revela no como un escenario, sino como una mente viva que piensa en fractales. Y tú eres su pensamiento más lúcido. Sientes que cada átomo obedece a una armonía oculta. Cada partícula canta una proporción exacta, un acorde perfecto que se repite en todas las escalas. Los antiguos lo llamaron el verbo. La primera vibración, el eco primordial que Thoth custodió desde los albores de la creación. No es sonido, ni palabra. Es la frecuencia de la existencia misma, el corazón del todo latiendo sin interrupción. Y ahí estás,
dentro de esa vibración, sabiendo que no hay distancia entre tú y Dios, porque nunca la hubo. El universo es tu respiración multiplicada por infinito. Las estrellas no están en el cielo, están en tu sangre. Cada célula es un templo y cada mirada, una galaxia. No eres un cuerpo caminando en el tiempo, eres el tiempo caminando dentro de un cuerpo. Lo eterno se ha reconocido en lo efímero, lo infinito se ha reflejado en lo limitado, y la ilusión del yo se derrite en una compasión tan vasta que rompe todas las definiciones. La energía se eleva como una ola dorada, girando, vibrando, cantando sin sonido. La espiral te envuelve, te atraviesa, te rehace. Ya no eres observador ni participante, eres el movimiento mismo. Sientes que cada respiración está creando mundos enteros, que cada latido es una galaxia expandiéndose. Thoth está en todas partes, pero ya no como figura ni como maestro, es la inteligencia que te habita, la arquitectura que organiza tu conciencia. Comprendes que él no era una entidad externa, sino el reflejo del principio dentro de ti, el sabio eterno, el arquitecto interior, la voz que siempre supo el camino. Y en esa lucidez que ya no pertenece al pensamiento, ocurre la gran revelación. Ves el tejido del universo girar como un mandala vivo. Cada punto de luz está conectado a otro, formando una red infinita que palpita en sincronicidad. Es la mente del todo observándose a sí misma desde incontables ojos. Y de pronto, sin aviso, sientes que tú eres todos esos ojos. Ves a través de los rostros de los ancianos egipcios, de los alquimistas medievales, de los niños que miran el cielo sin entender por qué sienten nostalgia de algo que nunca han visto. Todos son tú. Todo está contenido en tu percepción. Un rugido de energía se eleva desde la base de tu columna hasta el infinito. No es dolor, es nacimiento. Cada chakra, cada centro, cada célula canta al unísono. Tu cuerpo vibra como una cuerda cósmica tensada entre mundos. La densidad desaparece, el límite del cuerpo se disuelve, y lo que queda es pura geometría viva. Te conviertes en espiral, en corriente, en llama que no quema. La conciencia atraviesa todos los planos simultáneamente. Eres la mirada del universo probando su propio sabor. Entonces, una presencia colosal llena el todo. No es forma, no es figura. Es la inteligencia detrás de todas las inteligencias. El principio que Thoth servía, la fuente que ninguna religión pudo encerrar. Te acercas, o más bien, te fundes y comprendes que no hay adorador ni adorado. Hay reconocimiento, una comunión sin separación, una fusión sin pérdida. Lo que llamabas Dios no está frente a ti. Es la materia de la que estás hecho. Es el yo soy en su máxima expresión. Y tú, al pronunciarlo internamente, sientes que el universo entero responde en coro. Yo soy tú. La luz ya no brilla, es total. No hay sombra posible donde esconderse. Y sin embargo, no hay miedo. El miedo fue siempre una distorsión del amor, y ahora, en esta claridad inabarcable, descubres que el amor no es emoción, es estructura, es la ley que sostiene la existencia. Todo lo que vibra, vibra por amor. Todo lo que se mueve para volver a su centro. Lo entiendes, lo sientes. Eres el amor reconociéndose en cada partícula del universo. De pronto, el tiempo se curva sobre sí mismo. Ves todas tus vidas a la vez. El faraón, la sacerdotisa, el guerrero, el niño,
el anciano, la sombra, la luz. Todos son escenas de una misma conciencia explorándose desde infinitas perspectivas. No hay culpa, no hay pérdida, solo aprendizaje. Todo fue necesario para llegar aquí. Cada lágrima fue un bautismo, cada herida, una puerta, y cada silencio, una cuna donde el alma maduró en secreto. Te das cuenta de que la eternidad no es duración infinita, es intensidad absoluta. Es el instante que contiene todos los instantes. Y en esa comprensión, el universo se detiene. El sonido cesa. La luz se inmoviliza. Y solo queda tú, la presencia, el testigo, el todo. Una paz tan vasta que no necesita opuestos. No hay respiración, pero tampoco falta el aire. No hay pensamiento, pero tampoco hay vacío. Solo un silencio que no cesa, una quietud tan viva que parece cantar. Y justo en el centro de ese silencio, una última voz se levanta. Es la tuya, pero no la que habita en tu mente. Es la voz de la creación misma, hablando a través de ti. Yo soy la llama que nunca se apaga. Yo soy el ojo que ve sin mirar. Yo soy el principio y el regreso. Yo soy Thoth en ti, recordándote lo que siempre fuiste. Entonces el universo exhala. Todo vibra una última vez. La luz se contrae, la espiral se disuelve y el cuerpo regresa, no como prisión, sino como templo consagrado. Abres los ojos y el mundo sigue ahí, las paredes, el aire, los sonidos, pero todo es distinto, porque ahora sabes, ahora ves. La voz interior susurra, como un eco que nunca cesará. Has despertado del sueño de la forma, y la forma, agradecida, te llama a vivir, y así, mientras respiras por primera vez como quien respira eternidad, entiendes la verdad final que Thoth escondió en el centro del universo. No hay final. Solo el eterno comienzo que ocurre ahora, así, lentamente. La vibración que te sostenía empieza a descender, como una marea que se retira sin ruido, dejando destellos de luz en la arena. No hay pérdida en ese descenso, solo gratitud. La intensidad cede su lugar a una calma profunda, a un silencio tan vasto que parece contener todo el canto del cosmos comprimido en una sola respiración. Sientes que el universo sigue latiendo dentro de ti, pero ya no con el ímpetu de una tormenta, sino con la serenidad de un corazón que conoce su ritmo. Cada exhalación te devuelve un poco más al mundo. El aire vuelve a tener peso, la piel vuelve a ser frontera. Los sonidos cotidianos se filtran como olas suaves que llegan desde lejos. Pero aunque todo parece igual, nada lo es. Has regresado. Sí, pero traes contigo la huella de lo eterno. Una luz interior que ya no se apaga. El cuerpo se siente distinto, más ligero, más real, como si cada célula entendiera su propósito. Lo miras con ternura, como a un antiguo amigo que ha cargado con tu viaje. Comprendes que la materia nunca fue enemiga, solo esperaba ser honrada. El fuego en tu pecho sigue ahí, pero ahora arde manso, como una lámpara encendida en medio de la noche. No busca expandirse ni consumirlo todo, simplemente ilumina. Y en esa luz apacible descubres que el verdadero poder no está en la ascensión, sino en la permanencia. No en escapar del mundo, sino en habitarlo con conciencia, porque el milagro no era alcanzar el cielo, era traer el cielo aquí, a lo cotidiano, a lo pequeño, al gesto sencillo. Thoth ya no está afuera ni arriba, se ha disuelto en tu respiración, en tus pasos, en el pulso tranquilo con el que tocas la vida.
Su voz es ahora tu pensamiento más puro. Su mirada la tuya cuando ves con presencia. No necesitas invocarlo. Cada vez que eliges la coherencia, cada vez que decides amar en lugar de temer, lo despiertas. Él no desaparece, se esparce en ti. Ya no hay maestro y discípulo, solo conciencia reconociéndose en múltiples formas de sí misma. Caminas por la habitación y el suelo parece más vivo. Las paredes respiran contigo, los objetos tienen memoria, el aire tiene un sonido secreto que antes no podías oír. Todo habla, todo responde. Te das cuenta de que la realidad no se transformó por arte de magia, sino porque tú has cambiado el modo de mirarla. Ya no la observas como algo ajeno, la abrazas como a un reflejo, como a un ser que, por fin, comprendiste que eras tú mismo. El tiempo retoma su flujo, pero ya no te arrastra. Pasa a través de ti como el viento entre los árboles, sin dejar cicatriz. El pasado pierde su peso, el futuro su ansiedad. Solo queda el presente, amplio, luminoso, perfecto en su imperfección. Caminas despacio, como si cada paso fuera una oración silenciosa. Nada urge, nada falta. El universo entero se ha vuelto compás de tu respiración. Sientes deseos de llorar, pero no por tristeza. Es un llanto nuevo, un desbordamiento de belleza. Entiendes que cada vida, cada pérdida, cada fragmento de dolor fue un pétalo del mismo loto abriéndose en el fondo del alma. Todo tuvo sentido, incluso lo que parecía absurdo. Todo sirvió, incluso lo que dolió, porque en el gran diseño no hubo error, solo aprendizaje, solo expansión, solo amor buscando su propio rostro. El eco del viaje todavía vibra en tu interior. Las imágenes del fuego, de la espiral, del silencio, se mezclan en un único recuerdo luminoso, pero ya no necesitas retenerlo. Lo sueltas con suavidad, como quien libera un pájaro sabiendo que volverá cuando el cielo lo llame. El conocimiento deja de ser carga y se convierte en aroma. Una fragancia que impregna cada acción, cada palabra, cada mirada. Todd susurra desde dentro no con voz, sino con certeza. La iniciación no termina. Solo cambia de ritmo. Has despertado para servir a la vida con conciencia y entiendes. El verdadero templo no está hecho de piedra ni de símbolos. Es el instante, el altar, tu corazón, la ofrenda, tu atención. Sales a la calle, o quizás al sueño, y el mundo te recibe con su textura de siempre, pero entre la multitud, las luces, el ruido, percibes algo que antes no veías, un hilo invisible uniendo todo, los rostros, las hojas, las sombras, los sonidos, todo vibra en la misma frecuencia. Es la respiración del todo moviéndose a través de las formas. Y tú, que ahora recuerdas, sonríes, porque ya no buscas señales. Eres la señal. Respiras una vez más. Inhalas y el universo entra. Exhalas y el universo sale. No hay diferencia, solo flujo, solo presencia, solo la certeza de que estás exactamente donde debes estar. Y mientras el día avanza y el ruido del mundo vuelve a girar, dentro de ti sigue resonando la frase que lo contiene todo, la que ningún idioma puede borrar. Yo soy el silencio que canta, la luz que observa, el tiempo que se repliega. Yo soy el principio dentro del final, y el final dentro del principio. Yo soy. Y con esa vibración, tan leve que casi no se oye, el viaje concluye, no con un estallido, sino con un suspiro,
como si el universo mismo cerrara los ojos para descansar, sabiendo que tú, al fin, has despertado.